Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús. Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 27 de septiembre, lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Porque el más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de ayer, el domingo, habíamos meditado un evangelio parecido, solo que era de San Marcos. Y ahora encontramos en esta versión de Lucas un pasaje muy similar, donde dice que los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Quiero aprovechar que estamos en la novena en honor a nuestro Padre San Francisco para hablar de un tema de la minoridad. La minoridad, hermanos, es la síntesis que hizo San Francisco de este llamado que Jesús hace a ser los pequeños, a ser como niños. Francisco había intuido también de que uno de los grandes problemas en el ser humano es el afán de figuración, es el querer ser el primero, es el querer estar sobre los demás. Y Francisco percibió que esto era algo muy nocivo, y basándose en el Evangelio, entendió que el camino para poder perseverar evangélicamente en la vida cristiana era el camino de la minoridad. Este término minoridad prácticamente lo acuñó Francisco de Asís. ¿Qué quiere decir esto? Ser hermanos menores. Francisco de Asís quería que sus hermanos no se llamen otra cosa, sino que se llamen hermanos menores. Hermanos menores. Hubiera podido poner el nombre de misioneros, de otro título, ¿verdad? O seguidores de Cristo, pero no. Quiso que su congregación, su orden, se llame la Orden de Frailes Menores. Y así pues, hermanos, para nosotros franciscanos es un llamado. ¿Un llamado a qué? A la humildad. Fíjense qué intuición de San Francisco, porque él no quería que ningún fraile se llame prior, superior, abad, etc. Los títulos que normalmente se daban a los superiores de un convento o una comunidad. Él quería que los hermanos se llamaran, ante todo, por ejemplo, el superior de una casa, que se llame el guardián. Como decir el cuidador, el guachimán, como nosotros conocemos. Quería que el superior de toda la orden se llame ministro. Ministro significa servidor. Qué intuición de San Francisco. No quería que un servicio que se da a la comunidad, a la fraternidad, sea un pretexto para sentirse superiores a los demás, sino que por el contrario, un servicio significaba que tú estabas al servicio de los demás y que tenías que lavarle los pies a los demás y que tenías que aspirar a ser el último entre todos.
Esto es lo que intuyó San Francisco, y como ustedes ven, está muy acorde con lo que Jesús pedía en el Evangelio, puesto que las discusiones que se dieron en la comunidad primitiva entre los apóstoles, ¿por qué eran? ¿Quién es el más importante? Querían ellos sobresalir sobre los demás, pero Jesús les enseñó que el que quiera ser el más importante y el primero, se haga el servidor de los demás. Y pone como modelo a un niño y dice: quien recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Qué interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, al enseñar a sus discípulos esto, invierte el orden de las cosas. Los últimos serán los primeros. El más importante es el servidor de los demás. Y es más, cuando Juan Evangelista, cuando el apóstol San Juan se pone un poco celoso porque otra persona que no era del grupo de ellos estaba expulsando demonios y fue a avisarle a Jesús, Jesús le dice: no se lo impidan, déjenlo. El que no está contra nosotros está con nosotros. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Jesús no es un líder celoso. Jesús no tiene ese afán de protagonismo. Jesús tampoco busca que la comunidad crezca por proselitismo, sino que por el contrario, se invita a sus hermanos, a su comunidad, a los apóstoles, a ser servidores de los demás, a buscar y aspirar tener un corazón humilde. Pidámosle al Señor, pues, en esta novena de San Francisco, que nos ayude a caminar en humildad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección, bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Cuídense mucho. Te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas.